Hola a todos, a todas, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos una transmisión más de entrevista con los grandes y esta ocasión abordaremos el tema la trascendencia de la risoterapia. Y para ello me acompaña mi querido amigo, el doctor Carlos Camchaí. Se los voy a presentar. Él es licenciado en psicología, tiene la maestría en psicoterapia existencial, cuenta con la maestría en psicoterapia de pareja, tiene un doctorado en psicología, es máster en training en risoterapia, es tanatólogo pediátrico, es especialista en violencia de género, en educación para la paz, en biodescodificación, también en perspectiva de género. Es director de Risoterapia México, por ahí después les decimos al final cómo buscarlo. Es director del Instituto de Psicología Positiva, Felicidad y Resiliencia. Y es autor de 2 libros, Psicoterapia con Dios y Sobrevivientes de un Feminicidio, que vamos a platicar en un ratito. Hola, querido Cam, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Entrevista con los Grandes. Hola amigo, buenas noches, muy bien, gracias. No me siento tan grande, pero no, nada más yo creo que porque mido 1,84, pero en otros países eso es pequeño. Sí. Oye, ¿la risoterapia es parte de la medicina alternativa o más bien complementaria? Cuéntanos un poquito, querido Cam. Pues al hablar que es parte de, indudablemente es complementaria, ¿no? O sea, no es algo con lo que la gente con cáncer diga, "Ah, bueno, voy a tomar sesiones de risoterapia y ya me voy a curar". O sea, en realidad no, ¿no? ¿Contribuye al esquema médico? ¿Contribuye al esquema psicoterapéutico? Sí, pero no es la panacea de las estrategias, ¿no? Que justamente, esto no lo había mencionado en otras entrevistas, pero hace falta también crear esta cultura como del bienestar, en la cual nosotros como psicoterapeutas, si no manejamos la risoterapia, así como le decimos a nuestro paciente, oye, estaría bien que visitaras un nutriólogo, estaría bien que visitaras un tanatólogo, que visitaras al médico, etcétera. También decirle, ¿no? Oye, estaría bien que buscaras sesiones de risoterapia. Sabiendo que no somos todólogos, creo que sería una excelente recomendación. Vendría a ser la risoterapia entonces como parte de un tratamiento integral. Pienso a alguien que está hospitalizado por cualquier circunstancia, quizás alguna enfermedad crónica, quizás alguna enfermedad incluso terminal, o alguien que tuvo algún accidente y de pronto es confinado por cuestiones higiénicas y al hospital, pero de pronto parecería que nos olvidamos de ese contacto con el otro, y me parece que, como lo acabas de comentar, está la presencia del nutriólogo, del internista, del tanatólogo en situaciones, decía yo, terminales, y entonces la presencia del risoterapeuta sería fundamental, justo como lo comentas, en esta cultura que desde hace algunas décadas algunos médicos, doctores, psicoterapeutas, especialistas como tú y con la gente que trabajas están de alguna manera tratando de consolidar esta parte de la medicina, ¿no? Sí, pero además también, además de eso, me gustaría complementar lo que acabas de decir para ir quitando este mito que Uh -huh, traemos muy desde la visión psicopatologizante, uh -huh. que también la risoterapia es para personas que se encuentran bien, para personas que se encuentran emocionalmente estables, personas que están empleadas, que son felices. También para ese tipo de población es la risoterapia, porque nosotros como psicoterapeutas hemos sido muy bien entrenados en la escuela a poder, en base a nuestro ojo clínico, poder detectar síntomas, psicopatologías, malestares, todo lo que no está bien en el individuo, Uh ¿no? -huh. Y trabajamos con ello. Pero de pronto, y a mí también como paciente me pasó, no sabemos qué hacer cuando llega el paciente y te dice, ¿sabes qué? Me fue muy bien en la semana. Me fue excelente, me llevé bien con mi pareja, me está yendo bien en el trabajo, estoy muy bien. Y no, como psicoterapeutas, de pronto eso nos choquea y es en la madre, o sea, ¿qué hago con el bienestar de este paciente, no?
Sí. Tengo que buscar el granito en el arroz para tener material con el cual trabajar en terapia. Porque no nos enseñan a trabajar con la risa, no nos enseñan a trabajar con la alegría, con la felicidad, con la resiliencia. Y de pronto tengo que encontrar qué hubo mal en su semana para tener material para trabajar con ello, ¿no? Y déjame compartirte, hace muchos, muchos años que estaba atendiendo a un niño que tenía más o menos como 8 o 9 años. Uh-huh. Ya habíamos trabajado varios temas, yo ya lo notaba listo para la alta, pero él de todos modos continuaba yendo a terapia y no me mencionaba nunca la parte de, oiga, ¿hasta cuándo voy a venir? ¿No? O sea, ni sus papás. Y entonces le pregunté, le dije, oye Jaime, ¿por qué sigues viniendo a terapia? Y me dijo una respuesta que es maravillosa, que fue, para prolongar mi felicidad. Qué maravilla. No mames, vente, pásate a este lado del sillón y dame terapia tú, ¿no? O sea, fíjate, para prolongar mi felicidad. Porque también tenemos este esquema de hasta que me siento mal voy al doctor, hasta que me siento mal voy a psicoterapia. Uh-huh. Está bien, pero y ayuda a la risoterapia, como tú decías, a pacientes con una enfermedad crónica degenerativa, pacientes con enfermedades terminales, pacientes en ambulatorios, sí, pero también si estás pasando un buen momento, te ayuda a prolongar esa felicidad que se va así, ¿no? O sea, se va en un chasquido. Uh-huh. Fíjate qué interesante, porque justamente, y creo que hasta me coloqué como parte de la medicina occidental tradicional, que solamente lo necesitaría alguien que está pasando por algún mal momento, pero así como lo comentas, entonces también lo podemos utilizar, claro, como un recurso para potenciar la felicidad, el crecimiento de las personas. Y hay una frase que me gusta mucho que utilizas tú. Tú dices que la sonrisa es el orgasmo del rostro. ¿De qué va, Cam? ¿Por qué Porque la sonrisa es el de orgasmo? pronto cuando nos reímos también llegamos a escupir fluidos. No es cierto, eso se me acaba de ocurrir, amigo. No, hay ciertas comparaciones entre el orgasmo vía genital y esto que se le llama la sonrisa, el orgasmo del rostro. Porque cuando reímos, también lubricamos, ¿no? No a nivel genital, pero sí nuestros ojos. Hay algunas personas incluso que cuando ríen llegan a sacar algunas lagrimitas. Dicen, Esa lloré de la risa. lubricación, sí, claro. Esa lubricación nos limpia el ojo y nos permite tener una mejor visión. Cuando reímos hay una contracción y relajación muscular, lo mismo que en los orgasmos vía genital, por ejemplo, ¿no? Hay una hiperventilación cuando nos carcajeamos, cuando estamos jadeando y cuando estamos gimiendo, también hay una hiperventilación, ¿no? Hay liberación de toxinas a través de la sudoración que tenemos cuando reímos mucho tiempo, también al igual que cuando cogemos, ¿no? Entonces, por eso se dice que la sonrisa es el orgasmo del rostro. Ok. Déjame invitar a las personas que nos están viendo y que se están conectando para que Claro. te hagan alguna pregunta. Estamos con el doctor Carlos Camchay, espero haberlo dicho bien. Estamos hablando de la importancia de la risoterapia y entonces aprovechen para preguntarle alguna duda que tengan, alguna opinión, algún comentario y con mucho gusto aquí les vamos a pasar sus preguntas para que se las conteste. Bueno, Querido Cam, ¿es lo mismo risaterapia, la terapia de la risa y la risoterapia? Porque de pronto he escuchado esos tres conceptos y en lo personal tengo esa duda. ¿Es lo mismo o tiene alguna diferencia sustancial? mira, risaterapia con la A Uh-huh. era un conjunto de programas cómicos que tenía Televisa, Ah, ok. que le llamaba risaterapia. Como con Pero los también, comediantes. ajá, Ah, ok. también risaterapia es una asociación civil donde se forman a lo que ellos les llaman médicos de la risa, aunque de medicina no te enseñan absolutamente nada, ¿no? Pero ese es el título con el que egresas. Yo Ok. estudié ahí muchos, muchos años
hasta que sentí que ya no había algo más que aprender, entonces ya busqué mi camino de la risoterapia por otros lados. Ok. Terapia de la risa era también una asociación, pero ellas, perdón, enseñaban principalmente yoga de la risa. Sus cursos eran enfocados a yoga de la risa y la asociación se llamaba terapia de la risa. Acá nosotros, para diferenciar entre la estrategia, perdón, entre la estrategia psicoterapéutica, es que lo promocionamos como risoterapia, para profesionalizar más este ejercicio. Ok, ok. Fíjate que haciendo un poquito la tarea para poder comprender el tema, encuentro que Muy bien, amigo. en culturas ancestrales de tipo tribal Sí, existía la figura del doctor payaso o payaso sagrado. Eso me exacto. llamó mucho la atención. Y entonces dicen, era un hechicero vestido y pintado que ejecutaba el poder terapéutico de la risa Claro. para curar a los guerreros enfermos. Entonces, aunque algunos de nosotros pudiéramos pensar que esto es muy nuevo, quizás no tanto. Yo tenía la idea de que esto tenía quizás algunas décadas, pero no imaginé que siglos, tanto como lo ancestral. Y entonces me llama poderosamente la atención la importancia de la figura de este curandero, quizás, Ajá, a su forma, que tenía que restablecer, a lo mejor con el apoyo del curandero o del chamán, no lo sé, sí, por un lado, a los guerreros caídos en batalla, pero a lo mejor también, ahorita que lo comentabas, pensando quizás a otros enfermos que no eran guerreros, pero que querían sanar. Entonces, fue de lo más interesante saber que esto es tan ancestral como a lo mejor otro tipo de enfoques que ayudan a la medicina hoy alópata, ¿no? claro. Esto es maravilloso lo que acabas de decir por varias cosas. Una, porque generalmente el primer referente que tenemos de risoterapia es Patch Adams, Ajá, ¿no? sí. O sea, por la comercialización y además es una película maravillosa y creemos que él fue el creador de la risoterapia, pero no lo fue así, ¿no? Tú bien lo dijiste, ya tiene años y años y años que se practicaba. No de un modo profesionalizado, Ujú. se ocupaba el humor para generar un bienestar, eso sí es cierto, pero ya tiene muchos años, no solamente ahí, también en la India existían templos para reír, existen meditaciones también para reír. Por ejemplo, el primer referente a la risoterapia es Patch Adams en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero en la India el referente es el doctor Madan Kataria. Él justamente es el fundador de Yoga de la Risa. Ok, ok. Aquí en México, el referente puede ser, por ejemplo, Andrés Aguilar, que es el fundador de la Asociación Civil Risaterapia, ¿no? Ok. Pero en realidad ya tiene muchos, muchos años. Y eso es muy cierto lo que acabas de mencionar. Se daban cuenta que el generar risa a las personas causaba un bienestar automático. A lo Ujú. mejor no le curaba la enfermedad, a lo mejor ya se iba a morir, pero generaba un bienestar, al menos en ese momento. Justamente los payasos en las épocas del virreinato eran los únicos que tenían la facultad para poderse burlar de todo lo que estaba ocurriendo, de todas las desgracias que estaba ocurriendo en el pueblo. Incluso el único que tenía permitido burlarse del rey. O sea, Wow. imagina el gran poder que tenían. Ujú. El payaso sigue siendo además también un arquetipo dentro de los 12 arquetipos que menciona Carl Jung, que sería el bufón, Ah, ¿no? exacto, sí. Es una de las cartas del tarot también que corresponde a los arquetipos. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y además ni tampoco estamos hablando de algo tan reciente, a lo mejor sí está sistematizado hace algunas décadas, pero tiene siglos esta práctica y qué maravilla encontrarse con ese dato. Fíjate también, desde la filosofía encuentro que
Immanuel Kant, este alemán, decía que la risa es un fenómeno psicosomático, y entonces se articula justamente lo que comentamos del papel de este curandero, del papel quizás del bufón, del papel de el payaso. Y en otro momento, Freud, por ahí en 1905, me encuentro con el tomo 8 y le dedica ese tomo completito a analizar el chiste y el inconsciente, le tituló en 1905. Y entonces dice Freud que las carcajadas liberan a nuestro organismo de energía negativa, por esa catarsis que acabas de comentar justamente hace rato, porque eso nos permitiría vivir mejor. Cuando encontramos el análisis de estos personajes de este calado, nos va haciendo pensar un poco más en serio, curiosamente, la importancia de la risa para sanar. ¿Qué Por piensas? supuesto. Sí, o sea, el gran valor que se le otorga al chiste, a la risa, no es cualquier cosa. Sí. Lo que ocurre, fíjate, ¿cuándo fue? Antier, hoy es domingo, el viernes. El viernes fui a dar una plática con unos compañeros que son publicistas, mercadólogos, fotógrafos, etcétera, se dedican toda esta parte de medios, ¿no? Y entonces hablaba la maestra, fue allá en el TEC de Monterrey, y entonces la maestra preguntaba, oigan, a ver, ¿por qué? Porque pusieron una foto de una modelo, de una marca de prestigio, pero la modelo estaba como seria, estaba como un poco enojada, ¿no? Y la maestra preguntaba, a ver, aquí está el doctor Kamchay, dígame por qué la mayoría de las modelos salen serias y son en marcas de prestigio, ¿no? Y yo así de puta, no sé, ¿no? Déjame pensar tantito. Y le dije, pues yo creo que justamente porque lo que intentan reflejar es poder, ¿no? Porque difícilmente vemos a una persona poderosa en cualquier aspecto espiritual, religioso, económico, político, difícilmente la vemos sonriendo o riendo. Ajá, sí. Por la connotación que tenemos de ello. Por poner un ejemplo, cuando nos estamos divirtiendo, la estamos pasando bien, estamos haciendo tonterías, generalmente el comentario que viene es, está siendo muy infantil. Como si ser infantil fuera algo malo. Como si crecemos, pasamos a la adolescencia, adultez, etcétera, y como si ya no tuviéramos permiso de sonreír, de divertirnos, de pasarla bien. Cuando, y yo eso se los decía a estos alumnos de diseño gráfico, cuando nuestro principal potencial creativo es justamente en la infancia. Y lo hacemos y lo explotamos a través del juego, a través de la risa, a través de la diversión. Entonces, justamente es cuando ha venido, ya está cambiando eso, pero se ha venido desvalorando la parte de la risa. Y más cuando no ha sido llevado y encaminado desde una perspectiva también profesional. Es decir, estos para qué terapéuticos, ¿no? A ver, ¿para qué le voy a poner a mi paciente a hacer esta estrategia de risoterapia? Pues gracias a los estudios médicos y psicológicos, porque ahorita pues necesita segregar endorfinas, ¿no? Porque ahorita necesitamos reactivar su energía, porque ahorita está triste y así, esto es bien curioso. Hay algunas personas que cuando están tristes y quieren llorar, buscan más cosas para sentirse todavía más tristes y poder llorar, ¿no? Sí. Pero con la felicidad no lo hacemos. No dices, ahorita me siento feliz, voy a ver cómo puedo ser todavía más feliz. No, lo dejamos hasta ahí y que pase, ¿no? Justamente, imagina una persona triste que su nivel energético está acá, le metes una técnica de risoterapia, no la vas a subir a la manía, se va a equilibrar su estado emocional. Ahorita que decías eso, me hiciste pensar, no sé si tendrá que ver esto con nuestra cultura del martirologio, que cuando estamos tristes buscamos más cosas como para sentirnos peor, y cuando estamos felices lo dejamos pasar, como dices, y fíjate, de niños reímos mucho, reímos casi por todo, y conforme vamos creciendo dejamos de hacerlo,
quizás por las responsabilidades que vamos teniendo, quizás por los cargos que vamos ocupando, aunque no debería de ser. Es decir, de pronto con los disfraces que nos van poniendo o nos vamos poniendo, nos volvemos más serios, más acartonados, más rígidos y dejamos de reír. Y entonces esto me provoca hacerte una pregunta, querido Cam. ¿Qué implicaciones tiene que como adultos riamos menos, doctor? Fíjate que me he dado cuenta que la forma, el medio y, ¿cómo llamarlo? El espacio en donde buscamos la felicidad se va transformando conforme vamos creciendo. Porque justamente, por ejemplo, cuando pasamos de la infancia a la adolescencia, creemos que como ya terminó una etapa, todas esas características que me hacían ser y generar una identidad, las tengo que arrojar a la basura, las tengo que dejar en el pasado, porque ahorita tengo que adoptar otra identidad, que es ¿cuál? La del adolescente, ¿no? Característica principal del adolescente, que es rebelde, una característica que difícilmente no puede tener un niño, ¿no? Termina la adolescencia y ahora tengo que ser responsable. ¿Me explico? O sea, me parece que el fragmentar al individuo en estas etapas psíquicamente le va afectando y no le va permitiendo integrar todo lo que fue desarrollando en cada edad, en cada época, en cada año. Y entonces, es por eso que estadísticamente los niños y las niñas en su etapa, en la etapa de la infancia, llegan a reír de 400 a 500 veces en un día. Wow. Mientras que un adulto llega a reír de 15 a 50. O sea, como el 90% menos. Está muy cabrón esto, porque sí. Además, si esto lo trasladas a enfermedades físicas, los adultos se enferman más que los niños. Sí, claro. Uno de los estudios es que estar en bienestar e incluso acompañado de la risa eleva tu sistema inmunológico. Estar deprimido, estar triste, estar ansioso, estar con miedo, etcétera, que son bajas frecuencias, baja y disminuye tu sistema inmunológico. Esa correlación es perfectamente verificable. ¿Por qué los adultos enferman más en comparación de un niño y de una niña? Pues porque ya tenemos más estrés, reímos menos, nos divertimos menos, tenemos más responsabilidades, ¿me explico? Y entonces, por ejemplo, estoy adulto y digo, ya como soy adulto, tengo que reírme de los chistes negros, porque los chistes blancos ya me parecen muy tontos. ¿Sí te das cuenta cómo se va transformando incluso? Como soy adulto, mi forma de ser feliz, pues es, no sé, irme a las apuestas, ¿no? Cuando de niño, cualquier cosa te podía hacer feliz. Cualquier cosa, no necesitabas ni siquiera gastar dinero. Pero va transformando esta forma en cómo creemos como adultos que tenemos que accesar a la felicidad. Y fíjate, decía yo hace ratito, sí, todo lo que comentas acertadamente, y además esto me ha pasado con algunos jefes en el trabajo que dicen, no, ¿cómo me voy a reír si soy el jefe? O si soy la jefa. Y yo digo, ¿y qué tiene? ¿No? Alguna vez en el consultorio me decía un gerente de algún banco, ¿cómo me voy a reír si soy el gerente del banco? Y yo le digo, mira, si hasta los animales salvajes como los leones juegan con sus críos y entonces se divierten. Entonces, justamente dejamos de reír, híjole, lamentablemente conforme vamos, creo que envejeciendo, ¿no? Me están preguntando aquí en mi WhatsApp personal, querido Cam, me dicen, ¿por qué Cam esta ocasión? Les digo, porque Cam es uno de los maestros del Diplomado en Desarrollo Humano que vamos a estar ofreciendo en Ameca. Y hoy estamos hablando justamente de dos cosas, uno, para que lo conozcan más, y dos, para que nos platique un poquito acerca de su módulo. Vamos a estar por primera vez en el oriente del Estado de México, con 12 temas, con 12 especialistas distintos, desde 12 enfoques diferentes, durante 12 meses. Entonces, por eso estamos hoy charlando con Cam, este tema tan interesante, tan rico, tan importante seguramente para la medicina en general. Fíjate, Cam, se dice que el ser humano es el único ser en el planeta que ríe. Digo yo, no está demostrado que otros seres rían, sí que son felices como nuestras mascotas, o hay, por ejemplo, algunos videos donde los animales silvestres que ayudados por el hombre
en alguna circunstancia dan muestras de lo que llamaríamos alegría por ese contacto. Sí, sí, sí. O quizás lo están rescatando, pero quizás no sean conscientes de que están riendo, y a lo mejor acabo de tocar un concepto importante, el tema de la conciencia. Es decir, el ser humano es el único en el planeta que ríe, pero que además tiene conciencia de que está riendo. Tan es así que hemos hecho del sentido del humor un arte. Y hoy, bueno, no hoy, hoy estamos platicando de esto, pero estamos develando, para los que no somos especialistas como tú, que esto es tan ancestral como el mismo ser humano, el sentido del humor y Claro. la importancia de ustedes en los hospitales, pero también como formadores de futuros risoterapeutas, ¿no? Sí, porque además no, no solamente, perdón, se enfoca al hospital, también ese es otro referente que tenemos, ¿no? Ujú. Sí tenemos la parte altruista, que vamos a hospitales, a cárceles, a asilos, a zonas marginadas, a zonas de desastre, a hacer risoterapia, esa es la parte altruista. Pero bien es cierto también que está una parte lucrativa y que justamente como toda inversión en la educación se tiene que recuperar. Y entonces también impartimos capacitaciones a Ujú. empresas, a escuelas. Ahora que está el tema de la norma 035 y el cuidado del empleado, me han contratado varias empresas justo para pedirme sesiones de risoterapia, ¿no? O sea, abordar esta norma. Entonces, como parte del desarrollo humano, es indispensable también saber cómo podemos crear estos espacios en los cuales yo pueda generar un bienestar a través de la risa o a través de la felicidad. ¿Por qué? Estamos en una cultura donde creemos que la felicidad debe de llegar por sí sola, Ujú. ¿no? O que otra persona me debe de proveer de felicidad. Y estamos muy equivocados, porque si no hay otra persona, si no pasa algo gracioso, ¿no? Si no me saco la lotería, ¿cómo busco yo como parte de mi responsabilidad sobre mi bienestar esos momentos de felicidad? Y justamente en este diplomado de desarrollo humano, lo que les enseñamos son muchas cosas en la materia de risoterapia, ¿no? Entre ellas, todas las distintas técnicas que corresponden a todos los pilares que le dan sustento a la risoterapia. Les enseñamos técnicas de expresión psicocorporal, técnicas de clown, técnicas de yoga de la risa, técnicas de meditación de la risa, técnicas de danza terapéutica, técnicas de ludoterapia también y técnicas de improvisación. Ok. Entonces, todos esos pilares son los que le dan sostén a la risoterapia. Y acabas de comentar algo muy importante, porque justamente el diplomado está dirigido a personas sí mayores de 18 años por todos los enfoques que complementan este diplomado, pero también por todo lo que se trabaja con ustedes como especialistas. Y entonces está dirigido también a médicos, a psicólogos, a psicólogas, a trabajadores sociales, a maestros, a enfermeras, a personas que quieran seguir, a lo mejor no para aplicarlo de manera profesional, a personas mayores de 18 años que quisieran crecer personalmente, que quieran sanar, que quieran ser más felices, como lo decíamos. Y entonces, pues la invitación para todos ustedes. Nuevamente la invitación para que le puedan formular alguna pregunta al doctor Carlos Camchay, que hoy nos acompaña aquí en Entrevista con los Grandes. Y pues ojalá nos escriban para poderle formular las cuestiones que le quieran hacer. Me encuentro con un dato escalofriante, querido Cam. Encuentro A que ver. psicólogos, psiquiatras, investigadores del comportamiento humano se han dedicado más a estudiar situaciones como la ansiedad, la depresión, los trastornos, las fobias, la neurosis y demás que están ahí en el DSM-5 y que son temas de suma importancia, sí, pero han dejado de lado el estudio de la felicidad, de la alegría, de la risa, ¿cierto? Sí, de alrededor de 500 estudios que se realizan en el campo de la salud. Fíjate, de 500 estudios, solamente 4 o 5 estudios están enfocados hacia el amor, hacia la risa, hacia la felicidad, hacia la paz.
solamente 4 o 5 de 500 estudios. La En uno mayoría están paciente. enfocados, sí, a la fobia, las neurosis, las depresiones, toda la visión psicopatologizante. Ujú. Impresionante, ¿no? Porque entonces estaríamos enfocándonos, o los estudios, las investigaciones, claro, se están enfocando más sí, a esta parte de los trastornos, y vaya, parece que es una cuestión como, no sé si hasta de cultura médica, y olvidamos a la gente que, pues, que es feliz o que quiere seguir potenciando esa alegría de estar en la vida, de haber sobrevivido a la pandemia, que no es cosa menor, decía yo en algún momento, porque millones de seres humanos en todo el planeta han perdido la vida, y entonces celebramos el seguir aquí, el seguir eh, con nuestros proyectos que teníamos quizás antes de la pandemia, que se vieron interrumpidos, y es una alegría de verdad estar en este momento continuando con lo que en otro momento la pandemia puso un stand-by. Hablando un poco de la trascendencia de la risa, querido Cam, de la risoterapia, ¿qué función tiene la risa en la vida del ser humano? ¿Por qué es tan importante? ¿Va de la mano la risa con el sentido del humor, por ejemplo, en la prevención de las enfermedades o hasta en la recuperación de la salud? Se ha demostrado que pacientes que reciben frecuentemente sesiones de risoterapia, Ujú. su evolución, el que salgan más rápido del hospital porque mejoró su estado general, Ujú. incrementa alrededor de 60%. Wow. Justamente, eh, Víctor Frank lo decía, ¿no? Hay muchas cosas que no están en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es la actitud con la que tomamos las circunstancias. Ujú. Seguramente, tal vez, pues con la risa yo no voy a evitar a que me roben, Ujú. ¿no? A que me golpeen, a que me secuestren, etcétera. Pero, ¿qué actitud tomo frente a ello? Y aquí hay que echarle un ojo como más de cerca. ¿Por qué? Supuestamente México es el país que más se ríe de las cosas que le pasan, ¿no? De la muerte, Exacto, nos de la reímos hasta de tragedia. la muerte. La diferencia con otros países es que aquí se ocupa mucho la risa para evadir lo que nos está doliendo. Sí. La risoterapia no consiste en ello. La risoterapia consiste en hacerle frente, más bien con el recurso de la risa, en lugar de olvidar, más bien hacer conciencia, todavía más conciencia, pero con una actitud distinta, como lo decía Víctor Frank. Es como esta frase que dice, nosotros no elegimos la cara con la que nacimos, pero sí la que ponemos, ¿no? Qué importante. Y fíjate, encuentro que científicamente se ha comprobado que la risa franca aporta múltiples beneficios que son, por ejemplo, rejuvenecer, eliminar el estrés, las tensiones, la ansiedad, la depresión, los dolores, que por ahí algunos seguramente de las personas que ayudas en los hospitales, en las cárceles, gente que tiene algún dolor crónico, está comprobado que de pronto suelta una carcajada y se le olvida el dolor hasta por 2 horas. Sí, Ayuda a mejorar, por ejemplo, el insomnio, los problemas por supuesto. cardiovasculares, respiratorios. Y entonces yo digo, qué importancia esto de la risa como parte de, sí, de lo que quiero superar desde el dolor, pero también desde lo que quiero, a lo mejor hasta conservar desde la felicidad, ¿no? Por supuesto. De hecho, cuando reímos a carcajadas, entra el doble de oxígeno a nuestros pulmones. Este es un excelente tratamiento, por ejemplo, para los que tuvieron secuelas de COVID en términos respiratorios. Cuando estamos ahorita hablando de manera normal, entran alrededor de 6 litros de oxígeno a nuestros pulmones. Cuando reímos a carcajadas, entra el doble, que serían 12 litros de oxígeno a nuestros pulmones. Eso con los múltiples beneficios que tiene, ¿no? Tú mencionabas hace un rato el rejuvenecer. Por ejemplo, yo tengo 70 años, no lo creas. No, no es cierto, no tanto. Pero lo que ocurre es que cuando reímos, se flexibilizan todos los músculos faciales. Lo que causa las arrugas es mantener todo el tiempo un mismo gesto. El entrecejo.
exacto, por ejemplo, estar así, ¿no? Y ya de pronto tengo las arrugas acá. Lo que permite la risa es esta tensión y distensión muscular. ¿Qué hay de cierto, querido Cam, que se necesitan más músculos para estar jetón que para reír y disfrutar? No sé si se necesiten más músculos, pero sí llega a ser más cansado. Sí. Eso es real, ¿no? Porque es como mantener la tensión todo el tiempo. Y con la risa hay tensión y distensión. Tensión y distensión, tensión y distensión. Uh-huh. Cuando reímos, por ejemplo, se ejercitan alrededor de 400 músculos en todo nuestro cuerpo. Y algunos de esos músculos se tiene acceso solamente mediante la risa y están en el abdomen. Por eso es que después de una sesión de risoterapia, nos llega a doler la panza. Ya, déjame agradecerle, querido Cam, a Jaceli Marín, que nos está viendo, a Víctor Rojas, a Adelina Espino, gracias por estar aquí, a Mari Silva, ya te vi, Angie Acosta, muchas gracias, Mine Shala, gracias por estarnos acompañando, Lili Rivera, un saludo hasta Meca, justo por allá vamos a estar, si la vida nos permite, a Rocío Rocha, Rosy, gracias, a Rosalba Cárdenas, muchas gracias por estar aquí, Tina Roldán, en Teotihuacán, muchísimas gracias. Georgina Vidal, muchas gracias, en Chalco, Estado de México. Fíjate, Cam, cuando reímos dicen que es esto como para las personas que son como que todo el tiempo están rumiando un pensamiento y que de pronto llega a ser muy cansado estar pensando tonterías, esas novelas que hacemos en la mente y que generalmente nunca suceden. Y entonces también como un dato alentador, cuando reímos es imposible pensar tanto esas cosas, porque justo la risa nos ayuda a descubrir nuestros dones, ¿no? Abrirnos horizontes, vencer los miedos. En el chiste, dicen, en el chiste todo lo podemos. Nos llenamos como de esa fuerza, de esa ilusión, de ese gozo de aprender a vivir una vida, sí, positiva, intensa, sincera, no sé si total, como los niños. Y pienso que con esto que estamos platicando, de pronto cuando reímos nos volvemos niños otra vez y recuperamos esa creatividad. Entonces, en la risa, para quien está escribiendo la tesis, en la risa seguro que van a encontrar algunos chispazos creativos que les van a permitir concretar proyectos. Dije la tesis, pero no solo eso, a lo mejor también otros proyectos que estén queriendo concretar y de pronto nos trabamos. Y por eso dicen por ahí, cuéntale un chiste. Y justamente el chiste llega como a destrabar ese pensamiento, ¿no? En sí llega a ser como una meditación también. Mira. O sea, es muy, muy difícil, no digo que imposible, pero es muy difícil que alguien que se está carcajeando esté pensando en las deudas que tiene, ¿sabes? O sea, te ubica en el momento presente. Sí. Sí. Gracias, Angie, gracias. Dice muy buena charla, gracias a ustedes. Oye, Cam, en tu módulo, en las generaciones que han egresado, que tuvimos la oportunidad antes de la pandemia, vi que hacías algunos ejercicios con el abrazo, la importancia del abrazo. Yo digo abrazar a quien amo, a quien me ama, a mis compañeros de trabajo, pero también abrazar a tu pasado, ¿no? A tu presente, a tu futuro. Y no sé si en algún ejercicio se abrace a quien no me ama, a mi expareja, con quien quedé resentido o resentida, abrazar a la vida, a mi mascota, a la naturaleza. Decíamos, como sobrevivientes de la pandemia, aferrarme a la vida, abrazarla, justo lo decía hace ratito. ¿Por qué es tan importante el abrazo, Cam? Al cacas no hay que abrazarlo porque después ya no se sueltan de ahí, entonces... No, o sea, se abraza la experiencia. Sí. ¿No? En realidad lo que se aprende de esas exparejas. Porque justamente es como una reconciliación contigo mismo. Uh-huh. Estar enojado o enojada con el mundo, en realidad es estar enojado con estas partes mías que están en el mundo, que están allá afuera. Y el abrazo nos lleva justamente a resignarnos, pero también a aceptar lo que está pasando y que ya es inmodificable. ¿Hables? Ahora, esto platicando de abrazo mi pasado, abrazo que no fue a lo mejor nada grato, pero ¿qué sucede, como decías hace rato, si estoy bien, si estoy feliz, si llego con una conciencia distinta después de haber tomado un taller contigo y llego a mi trabajo con mi familia por congruencia?
y los quiero abrazar para ser más feliz, para estar más pleno. Fíjate, en algún momento he aplicado este ejercicio del abrazo y hay gente que me ha dicho, es que nadie en la vida me había abrazado así, o nunca mi pareja me ha abrazado así. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y entonces, sí, en estos casos, pero también en los casos en que quiero ser más feliz o mantener esa felicidad, ¿no? Claro, claro, totalmente. El, el tema puede ser que nos puede costar trabajo entender que los ritmos de las otras personas son distintos y que en lugar de recibir bien el abrazo, por su mismo enojo, su mismo resentimiento, etcétera, sea, no quiero un abrazo ahorita. Ujú. O a veces Y al no permitir ser abrazado o abrazada, quizás tengo miedo de que traspasen ese espacio que he puesto con mi cejo fruncido y que siempre estoy enojado, porque a lo mejor con tu abrazo tiras esa barrera, esa coraza que me he puesto durante tanto tiempo, esa armadura, y me hace ver como una persona fría, seca, poco amorosa, pero así está bien porque eso me permite estar a salvo. El abrazo es hasta milagroso, diría yo. sí, pero además, algo que yo les comento mucho y sí lo critico, Ajá, esta parte de los que se ponen en algún lugar público con una pancarta que dice se ándale, regalan abrazos o abrazos ándale. gratis, ¿no? Y la neta es que ni siquiera saben abrazar, Sí. ¿no? O sea, de inicio primero tienes que saber qué tipos de abrazos hay y además qué efectos genera cada abrazo. Ujú. Son distintos. Pero en estas actividades se hacen más para las redes, para que me vean, para publicidad, más allá de compenetrarte en el abrazo. Si yo digo, oye Andrei, te voy a dar un abrazo, pues en realidad, de inicio, tú tendrías que ponerte en recepción de abrazo Ujú. porque si no, los dos nos estamos abrazando y puede que no exista esta diferenciación entre te estoy abrazando o tú me estás abrazando o lo disfruto en el que tú me estés dando o tú disfruta lo que te estoy dando. No, yo te quiero dar un abrazo o André, ¿sabes qué? Regálame un abrazo, ¿no? Me pongo posición de abrazo, me recargo y me dejo apapachar, me dejo envolver con los brazos, con las piernas. Eso sí es dar y recibir un abrazo. Y así yo me concentro en lo que voy a recibir, tú te concentras en lo que vas a dar. Pero si los dos nos damos un abrazo, se pierde la direccionalidad. Ujú. Fíjate, acabas de comentar algo que me hace pensar que vivimos en una cultura, no sé si de México hacia abajo en América Latina, donde abrazamos poco a quienes amamos, donde besamos poco a quienes amamos, y más si somos hombres, es decir, por ejemplo, yo con mi hijo que tiene 20 años, o con un amigo al que no he visto hace tiempo y que a lo mejor lo abrazo y tiene 20 años que no lo veo y le doy un beso en la mejilla, y entonces por etiquetas culturales lo evitamos, Uh -huh. ¿no? Y entonces nos perdemos de esa grandísima oportunidad de sentir al otro de corazón a corazón. Fíjate que yo tuve la fortuna de crecer en una familia como pues muy apapachable. Y hoy a la fecha yo le puedo dar abrazos y besos a mi papá, Ujú. y también a mi sobrino que tiene casi 20 años y a mi sobrino que tiene 11 años. Pero también depende mucho, independientemente del contexto, lo que tú quieras ejercer, Ujú. ¿no? Fíjate que hace tiempo andaba yo allá por el Palacio de Bellas Artes y justo lo que comentas, había unas chicas como de, no sé, 20 años, como universitarias, y tenían esas pancartas diciendo se regalan abrazos, y me acerqué a propósito, y justo se pusieron como conejitos, o sea, como con mucho miedo, y yo dije, no sé si sea un ejercicio de la universidad o ellas se aventaron Seguro. en esta práctica, pero es hasta exponerlos o exponerlas, porque si no hay como esa formación en esto que comentas, puede ser hasta una experiencia desagradable tanto para ellas como para quienes reciben el abrazo, ¿no? Exactamente, se les expone, se les vulnera. Y más si no tienes trabajada tu corporalidad. Ujú. Que Claro.
justo lo que ven en tu módulo. O también algo que llega a pasar tristemente y con toda la razón del mundo, es que algunas mujeres que han tenido experiencias sumamente invasivas, Ujú. dicen, no, no quiero ni que me toque, ¿sabes? O son los que dan los abracitos así de lejos, Ajá, sí, ¿no? Y esos abrazos no saben. exacto. Pero es por el temor de las heridas que yo ya traigo tiempo atrás. Y entonces generalizo y pienso que todo el mundo cuando me abraza ya es porque me quiere tocar los senos, porque me quiere tocar las nalgas o si quiere aprovechar. Oh, sí, 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 justamente. Déjame agradecerle a Rocío Rocha, dice, buen comentario, excelente escuchar su charla. El del caca. Alex, Alex Velasco dice, saludos, la risa se sabe en general del beneficio que brinda, pero con los datos e información del doctor, más interesante el conocimiento. Me dice que estoy muy serio, será porque soy el conductor de esto. Bueno, sí, Alex, muchas gracias. Fíjate, Cam, leyendo un poco este apartado de El chiste como proceso social de Freud, él dice que no a todos se nos da el chiste, fíjate. Y entonces eso me llevó a esta parte ancestral. Si no a todos se nos da el chiste, pensé en un par de cosas. Uno, en el comediante, no todos lo son. Sí, y yo dije ahí, quizás Freud tiene razón. No, no, no todos nacen con esa gracia, ángel, carisma, le llaman. Y no sé si sea si se ha considerado en esos grupos tribales ancestrales como un don en este papel que jugaba el curandero de la risa, en que no todos justamente tendrían como esa habilidad. Y también después me llevó a ti, a tu grupo, a tu escuela, y entonces yo digo, cualquiera de nosotros con ganas, con disposición, con buena intención, pudiera formarse como risoterapeuta, o si de pronto hay gente que te deserta y dice, híjole, esto no es para mí. Hay personas, por ejemplo, el curso de risoterapia hospitalaria, donde dentro del curso la última sesión es ir al hospital a tener una práctica y Ujú. hay personas que dicen, no, sabes que esto no es lo mío. O sea, ir al hospital y A estar la con un cárcel, enfermo, a la cárcel, a los etcétera. asilos. Sí, dicen, no, es muy confrontativo. Prefiero quedarme con lo padre que reí, que me divertí, etcétera, pero eso no es lo mío. Ah, Hay mira qué personas que interesante. creen que es exclusivo de personas graciosas, pero en Ujú. realidad no. Por eso es que les enseñamos muchos recursos. Por ejemplo, el objetivo final del risoterapeuta no es hacer reír, es generar un bienestar. Si bien se ocupa la risa como un recurso, pero por eso es que se les enseñan muchos recursos, porque si el paciente o el usuario no quiere reír, pues no te vas a quedar sin hacer nada, ¿no? Vas a tener otros recursos para acompañarle a llegar a ese bienestar. Fíjate que leyendo ahorita, me jalas el pensamiento porque en algún momento escribí en qué casos estaría como contraindicada la risoterapia y encuentro tres. En una persona que ha sido recién operada y entonces no la puedes hacer reír para que no se le boten los puntos, ¿no? Exacto. En alguien que ha sido o que tiene problemas del corazón, problemas coronarios, y en alguien que ha sido operado de la retina, ¿no? Que por el esfuerzo, pum, se le vaya a botar. Nada más, si te das cuenta, yo dije, bueno, sí, es comprensible, pero no falta el familiar gracioso que va a ver al paciente que se está recuperando y lo hace reír y la persona se agarra, por ejemplo, la panza y empieza a reír a su ritmo, a su modo, pero eso le ayuda justamente a olvidar un tanto el dolor. Querido Cam, ¿quién crees que nos está viendo? Mi querida Abril Dorantes. Saludos, mi querida Abril. Gracias por estar aquí. ¿Qué onda, Pops? Y hago un comercial aquí, si me permites, Cam. Nada En más, este... Va, ya ahorita es que te quería complementar lo que dijiste. ok, va. También está contraindicado en personas embarazadas, Ah, también. Y bueno, aunque, dependiendo, perdón, Cam, aunque el embarazo sea normal, que no sea de alto riesgo, por no, ejemplo. si es de alto riesgo, sí, ahí es donde está contraindicado. Y Ok. también en algunas sesiones grupales de risoterapia, porque como es de mucho movimiento, pueden chocar y le pueden lastimar.
Ah, mira. Esa es una. La otra, también si tienes diarrea, no es nada recomendable. De verdad, te lo juro, esto sí no es chiste. Porque como se mueven muchos músculos a nivel intestinal, está Ajá, recomendada para personas que padecen de estreñimiento. ok. Pero si tienes diarrea, mejor no le entres, porque si te estás riendo, pues te cagas de la risa y ahí sí y puedes salpicar a todos los demás. Entonces, no se recomienda. Ok. Y si tienes tos, está peor. Entonces, no. Ok, gracias. Déjame agradecerle a Belén Díaz en Ameca Meca. Si la vida nos permite, estaremos por allá. A Yolanda Heredia. Muchas gracias, Yola. Gracias, gusto en saludarte. Miren, quiero comentarles algunos de los enfoques que son parte de este diplomado en desarrollo humano. Tanatología, Gestalt, sexualidad y pareja, neurodanza, biodescodificación, constelaciones familiares, programación neurolingüística, risoterapia, aquí está el doctor Cam, hipnosis ericksoniana, igual se me va alguno, pero lo vamos a ir comentando en otras charlas. Querido Cam, es un gusto para mí saber que eres autor de un par de libros. Sí, Cuéntanos un poco de qué van. Y si los tienes por eh, ahí, muéstranos algo. sí debo de tener. Ahorita te enseño unos. Ok, Está el de psicoterapia con Dios, que ese se escribió justamente en pandemia junto con otros colaboradores y colaboradoras, donde la idea es que narraran una sesión de terapia, pero de psicoterapia, pero imaginando que el psicoterapeuta era Dios, de acuerdo al Dios en el que cada quien cree. Entonces, por ejemplo, hay una donde es el Dios cristiano, hay otra donde es un Dios prehispánico, hay otra donde en lugar de ser Dios masculino es una diosa mujer, y entonces es muy interesante cómo cada uno aborda desde ese contexto, pero además que las historias tienen que ver con cosas que todos y todas pasamos en la vida cotidiana. Uh-huh. ok. Y el otro libro es el de Sobrevivientes de un feminicidio, que lo escribí justo con la doctora Abril Dorantes, y ese libro está dividido en dos partes. Una, vienen historias de mujeres que narran cómo fue su relación, desde cómo se enamoraron hasta cómo sobrevivieron a un feminicidio. Y la segunda parte de ese mismo libro es abordar la doctora Abril y un servidor temas de pareja, pero desde una visión existencial. Y fíjate qué tema tan importante y tan doloroso este del feminicidio, porque decía yo, la semana pasada di por ahí unas charlas sobre este tema y ocupamos en el Estado de México el vergonzoso primer lugar en feminicidios, el lastimoso, Claro. como entidad, pero no es exclusivo del Estado de México, en otras entidades del país también, Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Un tema que duele mucho al país, y qué interesante que estén trabajando estos temas, mi querida doctora Abril Dorantes y tú. Y entonces preguntaría, Cam, ¿en dónde encontramos esos dos libros? Eh, el de Psicoterapia con Dios, conmigo en mis redes sociales, lo pueden pedir. Y el de Sobrevivientes de un feminicidio está en Amazon, también lo pueden pedir ahí. Para que vayan tomando nota quienes nos están siguiendo. Quiero agradecerle a Belén Díaz que nos está siguiendo en Ameca Meca. Si la vida nos permite, estaremos por allá aperturando este diplomado en breve. Nayeli Florín, muchas gracias por estarnos acompañando en esta charla. Querido Nava, muchas gracias también allá en Ameca Meca. Estaremos por allá. Irma Martínez, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Para ir cerrando, querido Cam, ante las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia, ¿por qué recomendarías este diplomado a las personas que nos están siguiendo en este momento y que seguramente en otros momentos van a escuchar esta entrevista, amigo? Porque nadie nos enseña cómo poder ser felices desde nuestros recursos. Ese es uno, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante conocer distintas técnicas que te puedes aplicar, pero no solamente en eso, sino también somos seres relacionales. Entonces, si alguien de tu familia está enfermo, la está pasando mal, no se encuentra bien, también tú puedes compartir y enseñarles técnicas de risoterapia para generar un mayor bienestar. Ok. Querido Cam,
¿Algo que quieras comentar y no te haya preguntado? Que no me hayas preguntado. Pues creo que se abarcó como en general todo lo de la risoterapia. Inscríbanse al diplomado, también ahí con mi querido Andrei. Si se quieren especializar todavía más, acá en el instituto tenemos el primer diplomado internacional en risoterapia, que no se tiene en ningún país, y obviamente pues con todas las bases científicas que le acompañan. Fíjense, me gusta comentar esto porque no es cosa menor. Cam, ahorita nos dirá el año, pero fuiste la revelación en América Latina junto con una colega tuya en risoterapia. Cuéntanos un poquito, Cam. Sí, la Red Mundial de Risoterapeutas entrega dos premios. Uno a la revelación, risoterapeuta revelación del año, que es como a los que se acaban como de afiliar, ¿no? Y otros, como, es como entregar un premio al novato del año, algo así. Eso fue en el 2017, ay, no me acuerdo, no, tiene antes, porque no me acuerdo el año. Por ahí 17, 18, Por ¿verdad? ahí, ajá. Y después entregan otro premio que se llama el risoterapeuta del año, que tiene que ver con las investigaciones que se han hecho en base a la risoterapia. Y eso se hace a todo nivel Latinoamérica. Y los dos tuvimos la fortuna de ganarlos también. A mí. Y fuiste revelación y entonces me gusta comentar esto, digo, porque no es asunto menor. Detrás de esto hay muchísima preparación teórica, práctica y seguramente, querido Cam, la manera por congruencia también de vivir de manera distinta lo que te sucede, lo lindo y lo no tan lindo que te sucede como persona a través de estos recursos que tienes y ponerlos al servicio de la gente. Eso se te agradece. Tus redes sociales, querido Cam, ¿cómo te encuentra la gente? Pues así me encuentran, como está escrito aquí mi nombre, Dr. Kamchai, ahí me pueden contactar en todas las redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter, OnlyFans, en todos estamos. No es cierto, esa todavía no. Muy bien. Pues amigos, yo soy Andrei García. En mis redes sociales me encuentran como Andrei García Oficial. Esto fue una emisión más de Entrevista con los Grandes. Les agradezco mucho su compañía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana con una personalidad más. Cuídense mucho. Si les gustó esta charla, denle like y compartan, por favor. Que tengan una bonita semana y recuerden que sigamos sanando juntos. Un abrazo, querido Cam. Nos vemos pronto. Te mando un fuerte Claro abrazo, que sí, amigo. amigo. Un Bonita abrazote. semana. Muchas gracias. Hasta Chao. pronto. Bye.